Gracias por mantenerte en línea con nosotros. Si esa palabra es de bendición para ti, compártela con otros. Es necesario que seamos instrumentos para llevar el mensaje. Y puede ser esta una oportunidad para usted ser ese instrumento, compartiendo. Si la palabra es de bendición para ti, la entendiste, la ves clara, usted compártala con otros. Gloria al Señor. Y si tiene alguna inquietud allí, puede escribirnos, puede estar allí con nosotros, allí al interno, y puede compartir con nosotros lo que usted crea necesario que pueda compartir. Gracias por aquellos hermanos que han estado atentos, que han llamado, que nos están escribiendo. Gracias por esa bendición. Seguimos adelante. Gracias por esas palabras. Sé que Dios está obrando y que Dios seguirá obrando en cada vida y en cada corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero compartir y seguir adelante con ustedes en esta serie que hemos titulado Soy la Voz. Soy la voz. Fue lo que dijo Juan el Bautista. Y hablamos a manera de introducción que Juan el Bautista no se proclamó el Cristo. No se proclamó que era Elías. Tampoco se proclamó profeta. Él dijo, cuando le preguntaron, ¿quién eres? Dijo, yo soy la voz. Según lo que leímos allí en Juan capítulo 1, versículo 23. Cuando le preguntan, le dicen, ¿qué pues le diremos a aquellos que nos mandaron o nos enviaron a averiguar quién eras tú? ¿Qué le diremos? Y él respondió y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y nuestra serie se titula, Yo soy la voz. Y cuando estábamos hablando del testimonio de Juan el Bautista, que él no se proclama el Cristo, decíamos el día pasado que muchos se están proclamando Cristo en este tiempo. Muchos no son profetas y se proclaman profetas. Y algunos se creen ser como otra visión. Que Juan el Bautista no se autoproclamó. No tomó el nombre de Cristo. Dijo, yo no soy el Cristo. No soy Elías. Tampoco tomó el nombre de otro. Tampoco se autoproclamó profeta. Él dando su testimonio. Pero miramos lo que dice Jesús. Esto lo leímos, lo compartimos en días pasados, pero quiero volver a leer para entrar a lo que nos corresponde en esta hora. Dice el capítulo 11 de Mateo, el versículo 7 en adelante, hablando Jesús, y expone y da el testimonio de quién era Juan el Bautista. Y dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. ¿Quiénes se fueron? Los que habían enviado Juan el Bautista ante Jesús para averiguar si era él el Cristo o esperarían a otro. Y Juan envió a los discípulos y le preguntaron, y Jesús le responde. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6 encontramos eso. En el versículo 7 dice, mientras se iban, ¿quiénes se iban? Los discípulos de Juan, a darle la noticia a Juan. Comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Pregunta Jesús. ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Ojo, recuerda que Juan el Bautista le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Y él dice, no. Y aquí Jesús está preguntando, ¿saliste a ver a un profeta? Jesús mismo responde y dice, sí, os digo, y más que profeta. Qué bueno cuando alguien te promociona. Qué bueno cuando alguien te impulsa. Qué bueno cuando alguien está a tu lado y puede decir, doy testimonio de que sí, este hombre, esta mujer está dando fruto. Y se te promociona. Pero qué feo es cuando te autoproclamas. Y qué feo es cuando te autopromocionas. Y no espera que seas el Señor el que te promocione. Juan el Bautista, siendo profeta, y vas a escuchar palabras mayores ahora. Sí, os digo, y más que profeta. Versículo 10. Porque este
es de quien está escrito, hablando de Juan el Bautista: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Eso había sido escrito, anunciado y dado proféticamente por el profeta Isaías, y se cumpliría en la vida de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, siendo profeta, no se proclamó ni se autoproclamó profeta. Pero quien está dando testimonio en esta parte de quién era Juan el Bautista, que era un profeta, fue el mismo Jesús, el Hijo de Dios. Que nos enseña esto, que nosotros como ministros, como hombres de Dios, como mujeres de Dios que estamos allí en la obra del Señor, tenemos que esperar que el Señor sea el que nos comisione, que sea el Señor el que nos dé la facultad de, por decir la expresión, promocionarnos. Ahorita te decía, Jesús le dice: he aquí más que profeta. Y Juan el Bautista no sabía proclamar, pero el Señor dijo: él es profeta, porque sabía que se había escrito de él. Versículo 11, todavía mayor esta palabra: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Lo dijo Jesús. Y ese hombre no se autoproclamó profeta, no se autoproclamó apóstol, no se autoproclamó pastor. Él sabía a lo que venía, él sabía cuál era su oficio, tenía la convicción, tenía la seguridad, y sobre todo entendió que él era la voz de anunciar lo que se le había dicho que tenía que anunciar. Muchos de nosotros distorsionamos la visión, distorsionamos la comisión, no entendemos el propósito y el plan de Dios, porque queremos autoproclamarnos y hacer nosotros lo que se nos da la gana, y dejamos a un lado lo que el Señor nos está diciendo que tenemos que hacer como iglesia del Señor. No estoy hablando en énfasis a un ministerio precisamente, pero sí le estoy hablando a la iglesia, porque estamos hablando ahora de yo soy la voz. Y entonces hoy tomo este tema: una voz en el desierto. No eres cualquier voz ni en cualquier lugar. Escúchame esto, por favor. Tú como iglesia no tienes cualquier voz, ni estás en cualquier lugar. Aquí está diciendo el Juan el Bautista, el profeta: soy una voz en el desierto. Recuerda que la serie es Soy una voz. El tema es ahora una voz en el desierto. Ahora, una voz en el desierto es para pregonar, para anunciar. Le decimos, ¿qué es una voz? Una voz es un pregón. Una voz es un mensaje o dada. Aleluya. Es la voz del Señor, dada o dada, expresada, anunciada a la iglesia. La iglesia debe tener ese pregón en la boca. Debe anunciar, debe ser esa voz que se levanta. Pero como dijo Juan el Bautista, una voz en el desierto. Y decíamos, una voz es un pregón, una voz es un mensaje, una proclamación. Y eso es lo que nosotros hemos sido llamados a ser, esa voz que anuncia, que pregona el mensaje del evangelio. No otro mensaje, no hay otro mensaje. ¿Y dónde? En el desierto, nada más y nada menos. Un desierto es un lugar árido, sin sombras, donde el sol pega muy fuerte. Y cuando se encuentra un lugar donde hay algunas palmeras o algunos árboles que dan un poco de sombra, se le llama oasis. Pero estamos hablando de pregonar, de anunciar, de ser esa voz en el desierto. Lo que hay es calor. Lo que hay es sol. En el desierto, cuando viene la brisa, muchas veces viene con tormentas de arena y comienza a maltratar los que están allí. En el desierto hay escorpiones, en el desierto hay serpientes.
Y en el desierto encuentras otras clases de animales. Y vas a encontrar animales de rapiña que se comen todo lo que encuentran a su alrededor. Y entonces es entendible cuando Juan el Bautista tiene un mensaje bien fuerte. Y usted escucha y lee las escrituras cuando Juan el Bautista dice: generación de víboras. Porque eso era lo que había en el lugar donde él estaba anunciando el mensaje. Pero no todo el mundo era víboras. No todo el mundo era serpiente. Él se dirigió a alguien en especial, específicamente, fue específico y se lo dijo a ellos: generación de víboras, no tratando a todo el mundo de víboras. No me malinterprete ni malinterprete la escritura. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Versículo 4. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Cuando usted lee la escritura, usted entiende esa expresión bíblica. Escucha bien, Evangelio según Mateo, capítulo 3, versículos 4 al 7 dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Está hablando este texto del personaje de Juan el Bautista, quién era y cómo vestía. ¿Y qué hacía Juan? Dice el versículo 5: y salía a él. O sea, cuando él estaba allí pregonando, anunciando donde él estaba, dice: venía él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. No solamente era un sector, no solamente era una cuadra, era una ciudad y era una provincia completa que venía a oír a Juan el Bautista cuando él estaba allí en el Jordán. Y dice el texto número 6: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? No está diciendo el texto que llamaba a los otros generación de víboras. Dice que al ver que llegaban a él los saduceos, los fariseos y los saduceos, les dijo a ellos precisamente, a ese grupo o a esos grupos, generación de víboras. Aquí tendríamos que decir entonces, cuando él pregunta: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Este mensaje era duro, pero era conciso, era seguro. Pero él hablaba, como te decía, específicamente a un grupo de personas: fariseos y saduceos. Versículo 7 del capítulo 3 de Mateo. ¿Por qué te dirige a ellos? ¿Por qué va directamente a ellos? Porque los fariseos y los saduceos tenían su doctrina, tenían sus dogmas, tenían sus ideologías. Y los fariseos fueron llamados por el propio Jesús, a quien le dijo a la gente: ¿quién era Juan? Jesús, el Hijo de Dios, llamó a los fariseos hipócritas. Que lo que estaban oyendo allá donde estaban, Jesús los llama hipócritas. Pero aquí, no a cualquier grupo, llamó hipócritas a los fariseos.
Capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, versículo 13. Recuerda que eres voz, una voz en el desierto. Y sabes que hay en el desierto. Ahora Jesús llama a los fariseos hipócritas. Y Juan el Bautista les dice: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? El versículo 13 del capítulo 23 de Mateo, Jesús hablando dice: mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Fuerte esto que estamos leyendo. Y era lo que hablaba el día pasado, cuando gente se enseñorea, el ego, y son ellos los únicos. Jesús no dijo eso, Juan el Bautista tampoco. Juan el Bautista no se creyó el único. ¿Y por qué llamó Jesús hipócritas a los fariseos? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni ellos entraban, pero tampoco dejaban entrar a los que querían entrar. Esto es fuerte, iglesia. Y el mensaje muchas veces no nos gusta por lo fuerte que es. Pero si nosotros estamos actuando de esta manera, somos como los fariseos. Podemos tener un evangélico que donde se nos vea la pinta dicen: este es evangélico. Pero veja los frutos, veja lo que está enseñando, veja lo que tiene por dentro, veja lo que habla, veja lo que dice, veja la manera como se comporta. Y entonces vas a entender que hay una hipocresía en el cristianismo, y entonces esa palabra es para nosotros que estamos actuando igual que los fariseos. Y no estoy tildando a todo el mundo de fariseo, no me malinterprete. Le dije, en el desierto hay cantidades de animalitos, hay escorpiones, hay fieras, pero aquí está hablando de generación de víboras, y era especialmente para un grupo que era religioso, para un grupo que se comportaba de una manera y predicaba otra, para un grupo que eran los únicos salvos, para un grupo que eran los dueños de la obra, para un grupo que eran los que creían que era lo que ellos habían muerto en la cruz por la gente. No entraban ni dejaban que otros entraran. Se adueñaban del poder. Eran los únicos. Y nadie más tenía la razón sino ellos. Eso era la doctrina de los fariseos. Por esto el Señor enseña a sus discípulos: entre vosotros esto no debe ser así. Jesús pregonaba, enviaba y daba la palabra, y muchas veces por parábolas, y la gente no entendía. Y entonces Él los llamaba aparte y les decía y les daba la palabra para enseñarles qué quería decir esa parábola. Capítulo 20 del Evangelio según San Mateo. Él nos está diciendo aquí, enseñándole a los discípulos: ustedes no tienen que hacerse los más grandes, no se adueñen del poder. Ojo con esto, ustedes son una voz en el desierto, ustedes tienen que anunciar el Evangelio. Capítulo 20 de Mateo, versículo 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros
será vuestro servidor. Versículo 28, 27 y 28. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Saben qué me está diciendo Jesús a mí aquí en este pasaje? Me sirve la gente como Juan el Bautista, que no se cree, que no se enseñorea, que no tiene ego, que tiene humildad, que tiene sencillez. Esa es la gente que me gusta, que no se autoproclama, que no se autodenomina, sino que deja que alguien lo impulse, que espera que otro sea el que lo asienta, lo impulse. Me gusta la gente como Juan el Bautista, por tanto entre vosotros no debe ser así. ¿Lo enseñó Jesús? Sí, lo enseñó. ¿Lo oyeron los discípulos? Sí, lo oyeron. ¿Lo enseñaron los discípulos? Sí, lo enseñaron. ¿Había gente así entre los tiempos de los apóstoles? Sí, lo había. Les tengo dos ejemplos. Yo sé que el tiempo no me da. Yo voy a hablar de uno. En el tiempo del apóstol Juan, escribe a la iglesia y habla de un hombre llamado Diótrefes. El apóstol Juan hace mención a este hombre de quien no da muy buena referencia y se refiere a él como a alguien que le gustaba tener el primer lugar entre ellos. Tercera de Juan, capítulo 1. Vive Cristo y reina para siempre. Versículo 10. Vamos a leer el versículo 9. Tercera de Juan. Dice la oposición de Diótrefes. El apóstol Juan escribe a la iglesia y dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no lo recibe. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ojo con ese espíritu de Diótrefes. El Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Usted no es el dueño de la iglesia. La iglesia le pertenece al Señor. Si usted se opone a que alguien entre y llegue, eres un fariseo. El estilo de Diótrefes dice: el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no lo recibe. Versículo 10. Por esta causa, dice Juan, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y contento y no contento con estas cosas, no reciben a los hermanos, y a los que quieren recibirlo se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. O sea, este tipo era el dueño de la iglesia. Este no era como Juan el Bautista. Este era el dueño de la iglesia. ¿Cuánta gente en nuestras congregaciones no se cree dueña de la iglesia? Entonces no es que el mensaje sea duro, es que según las circunstancias, mira, Juan el Bautista expresó generación de víboras, pero era porque estaban allí aquellos saduceos y fariseos. Y ahora el mensaje para la iglesia de Juan no era duro, pero se estaba refiriendo a alguien que se oponía. Es más, me dice el versículo 10, dice que cuando prohíbe que recibieran algunos hermanos porque no estaba de acuerdo con ellos por X o Y motivo, dice, a los que le recibían se los prohibía, o sea, se metía en lo que no tenía que meterse. O sea, este tipo era tremendo. Pobre pastor con una oveja como este hombre. Dios tenga misericordia. Pero nosotros no estamos llamados a ser llamados dueños de la iglesia. Es mi iglesia. ¿Cuál iglesia? Si tú tienes iglesia y que la compraste tú, no la conozco. Yo conozco una iglesia, la que compró Cristo Jesús a precio de sangre. Mi iglesia. Ella está diciendo de otra vez: aquí nadie va a entrar.
Aquí llegan son los fulanos, los sultanos, los que a mí me agradan. Eso se llama hipocresía, religiosidad, egoísmo. Y eso no son tipos Juan el Bautista, son tipos de otras. El Señor tenga misericordia de nosotros. Y el mensaje tuyo y mío en el desierto es según lo que nos diga el Espíritu Santo. Y la voz en el desierto es la que abre el camino, es la que anuncia, abre el camino para que el Señor pase y siga. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Y recuerda, el Señor te ama en gran manera. Mil bendiciones. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por esta oportunidad de oír hoy nuevamente tu palabra. Cada día que viene y pasa, Señor, es una nueva misericordia tuya, porque ella dice que cada mañana son nuevas tu misericordia. Y hoy nos has permitido poder oír tu palabra una vez más. Ayúdanos a mantenernos y a entender el propósito y el plan que tú tienes para con nosotros. Allí, en lo que tú nos has dado, a tener el discernimiento y la capacidad espiritual que tuvo Juan el Bautista, de no tomar el lugar tuyo, de no tomar el lugar de otro, aún no creerse algo por un título, sino que reconozcamos tu grandeza y tu poder, y que tú eres el que nos promociona, Señor, que tú eres el que nos impulsas, que no nos autoproclamemos ni nos autopromocionemos, que esperemos que seas tú a través del Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Ayúdanos a entender el propósito y el plan que tú tienes para con tu iglesia. Gracias por cada hermano allí en casa, gracias por cada amigo, gracias por los que estuvieron en línea, gracias por aquellos que comparten esta palabra. Bendiga, Señor, que ellos son canales de bendición para que esta palabra llegue a otros a través de estos medios. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor. Amén, amén y amén.